país como el Perú, y aquí en Cienfuegos estamos para decir las cosas claras, uno de los temas sociales, quizás el tema social más importante, es que haya una mayoría de personas que son informales. Eso de por sí no tendría por qué ser un problema, porque en todas las sociedades desarrolladas han habido largas etapas en las cuales había informalidad, había crimen mezclado con la legalidad y había muchas formas de actividad ilegal. Recordemos el contrabando de whisky en los Estados Unidos, que duró varios años en la época de la Gran Depresión, o recordemos las olas de contrabando de armas que había cada vez que había una guerra. En fin, lo ilegal ha estado siempre mezclado con lo legal, pero hay en el Perú una tendencia a ponernos a pensar de que, por lo menos por parte de algunos sectores de la élite política de este país y la élite económica, de que los informales son todos ellos gente que quieren la ilegalidad. Y como vamos a ver en el relato que seguramente nos va a hacer hoy día Federico Gamarra Chilmaza, estamos ante una realidad totalmente distinta. Toda esta gente quiere legalidad, pero esa legalidad le es negada porque muchas veces hay relaciones entre empresas legales con ellos que se benefician de la baja de precios, por ejemplo, en el caso de la minería de oro, y se benefician en el caso textil, que es muy notable, de que la tercerización se vuelve una forma de perpetuar también informalidad. Como en esto no es blanco o negro, el Perú tiene que hacer algo, y el algo siempre empieza por el gris. Tiene que encontrar un camino intermedio, inicial, que permite evitar que el Perú siga víctima de una ola de invasiones en territorios de la nación, que son los territorios selváticos, pero que no son la mayoría de las actividades mineras, son una parte de ellos, una minoría, que sin embargo hacen gran daño a los ríos. Y esa espeluznante realidad de ríos devastados, sobre todo en Madre de Dios, ha llevado a que gran parte de la población, sobre todo la gente con cierto grado de conciencia ciudadana, sea pues totalmente enemiga de la minería a secas, que no sea hecha por las grandes minas del Perú. Y creo que lo legal no es lo grande, lo legal es aquello que es legal. Y los caminos de la legalidad son los que vamos a explorar con Federico Gamarra en esta oportunidad para discutir una solución al tema. Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas. Mira, la primera pregunta que yo quisiera hacerte es cómo es que llegas tú, porque yo te conozco a ti como alguien que ha sido un líder estudiantil, en los tiempos que yo también era un revoltoso en la Católica, y luego has sido una personalidad vinculada más bien al sindicalismo, y de repente apareces tú como una figura que es un líder de opinión en torno a qué hacer con la minería. ¿Cómo haces ese tránsito? Cuéntame. Bueno, la crisis económica de los años 90 me sacan del mundo laboral formal. Ya. En buena palabra te despiden. Sí, me despidieron en el 93. Ya, ok. Y bueno, digamos, estuve alejado de toda actividad social porque tenía responsabilidades con mis hijos. Claro. Pero a partir del año 2000 comienzo ya a buscar un trabajo más acorde con cierta preparación que yo he tenido estudiado, no en forma completa, pero sí he estudiado algo de economía, va de 3 años y medio, y ver si es que eso puede aportar en algo al país. Claro. De esa forma, casi a través de una amistad, me ligo con el sector que yo la verdad ni lo conocía, Minero. ni sabía que existía el sector minero. Claro. Y Este sector minero al cual fuiste a dar, ¿no? menos todavía. Claro. Claro, yo provengo de la minería, ¿no? Mi padre ¿De fue qué parte del Perú eres tú? Yo nací en Lima, en la maternidad. ¿Tu padre era minero? Pero mi padre trabajaba en la compañía de cemento, Autocongo. Claro, Eso es famoso. minería. Lógico, Yo claro. después me he dado cuenta Minería que más era ligera que la que estamos acostumbrados a ver, pero es minería, por Ahí supuesto. trabajó mi padre, mi abuelo, mis mira. tíos, o sea, muy ligados. Claro. Y yo he vivido ahí en ese ¿Tú vivías en el campamento. barrio José Gálvez, en esa zona? ¿Dónde vivías tú? Antes de José Gálvez, en Ya. Gatocongo mismo. En Gatocongo mismo, Claro, ya. porque era empleado Ya. obrero de la Casa de Fuerza. Y entonces comienzo a conocer el sector y la verdad que me quedo asombrado de lo que existía. No conocía. Eran sectores de gente que venía de la desocupación en las ciudades. O sea, en los 2000 hay una invasión masiva de gente que sale de las ciudades, que bueno, además veníamos ya de la crisis con Fujimori, que del 98 en adelante era una crisis económica imparable, ¿no? La crisis mexicana, etc. Entonces se empiezan a meter, ante el alza del precio del oro, empieza mucha gente a ingresar de manera informal a ese sector, ¿no? Bueno, las personas buscan trabajo. Claro. Muchos no conocían de minería antes de llegar al sector, pero ¿qué pasa? Producto de la guerra interna, Claro. había abandono de las minas,
Claro. No eran O titulares. sea, no Sendero existían pululaba, titulares. por ejemplo, por la zona de Canarias, el sur de Ayacucho, Sur de tenía una, Ayacucho claro, también, era una claro. zona esencialmente minera, claro. Así es, claro. así es. Y había minas abandonadas y existía el recurso oro. Claro. Además, el problema económico en el campo, o sea, la baja de la productividad, los bajos ingresos, hacen que buscan alternativas. Lógico. Entonces, el minero llega a estas zonas donde hay algunos campamentos precarios y yo le saqué la cuenta que más o menos en 15 días aprende algo de minería. Que excavar, bueno, se vuelve como aprender de albañilería, ¿no? No Así construirá paredes, pero sí sabe excavar una zanja, Y ¿no? comenzar a ver qué piedra tiene mineral y qué piedra no tiene mineral. Y bueno, ¿y qué hacer con esa piedra que tiene mineral? ¿Cómo convertirla en ingreso? Ese fue el tema crucial. Y el Estado ausente totalmente. Entonces, o sea, antes de esto no ha habido esa cantidad de minería informal, antes del año 2000, no había esa cantidad. había, En la época de Fujimori, pero no en la estaba- cantidad, Claro. en la cantidad que viene a partir de los 2000, O sea, más de 2010. 400.000 que hay ahora, tengo entendido, ¿no? Sí, que sí, si sí, multiplica por su posiblemente. familia, llega fácilmente a 1,5 millones, 2 millones de personas, ¿no? No, además de ese número que hay, nunca se discrimina las personas individuales Claro. de las empresas. Así es. Hay empresas que tienen 700 socios Claro. o empresas que tienen 4 socios. Claro, Entonces, lógico, esa discriminación para ver cuánta gente está involucrada no se hace. Y además, la cadena que genera. Claro. Porque este sector genera una cadena supuesto. económica, social importante. Por ejemplo, en el norte del Perú, gran parte de estos mineros tienen una relación estable con las empresas, en el sentido que sin contrato, todo informal, pero ellos les compran el oro Sí. y ese oro sale rumbo a Europa y sale para Así todos lados es. porque es legalizado por las empresas mineras. No voy a dar el nombre de ellas porque sería delatar el negocio de los mineros, ¿no? Pero son 6 o 7 en la zona que está cercana al río Marañón, en la zona de Sánchez Carrión, o sea, toda una zona de la libertad. Ese es un modelo que, por ejemplo, podría permitir rápidamente ver un sistema de formalización, ¿no te parece a ti? Mira, en realidad el problema es más extenso porque hay empresas formales que alientan la informalidad. Bueno, yo creo que ese es el caso de esas Viven, mineras. viven de ellos. Claro. ¿Por qué? Porque el informal puede aprender a sacar el oro, a procesarlo artesanalmente y venderlo, pero lo que no sabe es gestionar su trabajo y tener un precio adecuado. O sea, ahí el respecto al problema de oro. las plantas es vital. Si La- no tienes planta, tú estás sujeto a que el que controla las plantas, que generalmente van a ser empresarios que están dedicados Formales. a eso, o ¿cómo? Formales, claro, formales. formales. Entonces por ahí se legaliza y eso es lo que compra la mina. Así es. ¿No es cierto? Y lo compra a precio, A precio digamos, vil. de regalo, Claro, a precio vil. baja el precio. Y ahí hay una utilidad Totalmente. muy importante. Es cómo hacer que ese negocio se convierta en un negocio que esté regulado en ambos sentidos, ¿no? Así es. O sea, que obligue a que... Porque el problema no es solamente tributario. Eso es absurdo. Pensar así, el problema de informalidad. Es un problema de relaciones humanas y relaciones económicas Exacto. y derechos. Exacto. El derecho a que tú en tu país puedas producir y no te persigan o te roben el oro en las carreteras, como Así es la es. vida de ellos, o te asalten los asaltantes, o te manden a los matones de una compañía que quiere que le vendas barato, ¿no? La ausencia del Estado provoca que en cada parte del país se dé un acuerdo distinto. Claro. Tanto por el tipo de minería que encuentra, puede ser lavaderos, puede ser subterránea, puede ser de morrenas, puede ser de una serie ¿Qué de... cosa es morrena para que el público conozca lo que no sabe? Morrenas es en los años, hace muchos años, en los nevados Claro. hay oro, Claro. pero hay aludes, o sea, hay avalanchas, Claro. y estas avalanchas Traen piedra con oro. traen piedra con oro y las depositan en zonas planas. Claro. Eso le llaman morrenas. Ya. La forma de explotación es muy similar que lo que hay en Madre de Dios, en las playas, no en las aguas, no en los ríos, sino en las borde de los playas. ríos, claro. En las playas. La playa de arena. Entonces, eso se da, por ejemplo, en Puno, Claro. donde el yacimiento es morrenas y entonces sacan la tierra y la procesan a través del agua y, en fin, hay diversas formas de procesarla. Ahora, esta es una realidad que es compleja, pero sin embargo tiene su lógica, ¿no? Es decir, tengo entendido, puedo estar equivocado, hay un sector de mineros que hacen su actividad con cierto vínculo con las empresas privadas, o casi todo el vínculo con las empresas privadas, porque Siempre. no todos se van a Bolivia a vender su oro, ni salen con contrabando. O sea, una buena cantidad en el norte, tengo entendido que es en el norte, están dedicados a eso. Mira lo que está pasando. A raíz de que se está persiguiendo la minería informal en otros lugares del Perú, sobre todo en el sur,
Resulta que por la zona de San Martín, Amazonas, que antes no había estas dragas que extraen el mineral violentamente de los ríos, se ha empezado a generalizar su uso y empieza a haber un problema en el norte. O sea, quiere decir que acá el problema no ha sido abordado para neutralizar a estos agentes destructores del medio ambiente y ganar a los mineros que quieren honestamente ganar su plata. Al minero no le hace mayor diferencia. Lo que el minero quiere es asegurar el ingreso para él y su familia. Así ¿No es, es así? así es. Ahora, el tema en el norte no solamente las dragas, también las comunidades nativas. Hay en la zona fronteriza con Ecuador que están haciendo esa actividad. En la zona de Ecuador, claro, donde estaba antes una mina que ahora está abandonada, que no me acuerdo el nombre, pero en esa zona donde están los nativos aguajú, hay una comunidad que efectivamente, varias comunidades que tienen el problema de la presencia de mineros ecuatorianos que ingresan al territorio, ¿no? Yo tuve conocimiento, incluso hablé con líderes de esa zona el año 2006, 2007, que ya había... ¿Por qué? Porque, digamos, no hay una alternativa en la agricultura, no hay carreteras para sacar sus productos, no tienen alternativa económica, entonces lo más accesible a ellos es la minería. Mira, en la frontera con Ecuador, me acuerdo, hace 2 años hubo una intervención masiva de policía, ejército, con gran despliegue, pero silencio total en los medios de comunicación. Se hizo para asegurar la zona de frontera e impedir que vinieran de Ecuador en gran cantidad mineros y saliera del Perú una gran cantidad de oro. ¿Sí? Oro que incluso salieron unos reportajes en la cordillera del Cóndor, que era la zona de la cual te hablo, y en la zona de Aguajú. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Resulta que poco tiempo después ya había un acuerdo entre la policía, los mineros informales ecuatorianos y los indígenas para que cada uno recibiera lo suyo, con lo cual había total armonía. De eso convencieron al fiscal de Amazonas que llegó ahí para intervenirlo y terminó siendo un pacto de caballeros que permitió que siguiera Ahí hay un tema más de fondo, un tema de una presencia, digamos, organizada, consensuada, porque además no se trata de entrar a desalojar al minero indígena, se trata de llegar a un acuerdo para una forma racional, protectiva de la naturaleza, ¿no? Sí, de esa explotación. Digamos, eso es parte de una descripción, porque también se da en todo el país, no solamente en el norte, y que hay incluso abusos, excesos totales, porque hay empresas formales que compran, que alientan las invasiones. Lógico. Que, por ejemplo, yo pienso que ese debe ser uno de los objetivos para este proceso de formalización, es decir, evitar las invasiones, prohibir las invasiones. Ahí hay un problema, ¿no? Que son los títulos mineros, que hay, dicen, unos 3.000 personas, por ejemplo, que son dueños de todos los títulos mineros de Madre de Dios. Y como ellos, ¿cuántos habrá? Habrá pues 10.000, 15.000 en total, quizás posesionarios de títulos que no ejercen la minería, que alquilan su concesión. ¿Es así? No, te cuento. A ver, cuéntame. En Madre de Dios, en los años 2003, 2004, había unos 3.500 titulares. Titular, ya. Y empezaron a hacer su proceso de formalización. O sea, ellos hicieron el denuncio. Eran mineros dedicados a la minería. Claro, sí. Pero, ¿qué pasó? Presentaron una evaluación de impacto ambiental. 1, 2, 3 fueron aprobando. Pero llegar a un cierto número corto, al 10º, al 20º, se dieron cuenta que los estudios de impacto ambiental eran similares. Y el gobierno decidió cortar. Entonces, los titulares no pudieron avanzar en la formalización, que querían avanzar, ¿Y por qué podían se produjo avanzar. eso? ¿Había intereses que se movieron? ¿Qué pasó? Mira, lo que decían las autoridades era que habían copiado el estudio de impacto ambiental. Pero la verdad, si uno piensa con cierta racionalidad, si están en el mismo sector, en la misma área geográfica, Tiene el estudio de sentido impacto... copiar, pues no va a ser pues, la Exacto, química diferente lógico, que un sitio pues, que está claro. lógico. En realidad ahí había interés de algunos Parece ser. Claro. Ahora, eso mantuvo entonces en suspenso la formalización de estos 3.500 y comenzó a venir terceros que decían, primero por las buenas, sí, yo exploto y te doy una parte al titular y bueno, yo saco la otra parte. Todos acuerdos informales, por supuesto. A veces aparecieron los informales, pero claro. no eran acuerdos escritos, No. documentados, Y después también hubo casos de invasión violenta. Claro. O sea, titulares que no querían ese tipo de acuerdos, sin embargo, estos terceros tomaron las tierras. Toman con un buen contingente, como se ha visto en el caso de Arequipa hace poco, ¿no? Que la toman con bandas armadas que los apoyan. O sea, pagan esa protección. Ahora, claro, eso lo pagan tanto el que quiere impedirle el ingreso como los que quieren entrar. Entonces se vuelve una especie de guerra civil en chiquito, digamos, en muchos lugares del país, ¿no? Sí, te estás refiriendo a lo que hubo en Atico. Así es lo que pasó en Atico, ¿no? En Atico hay una cierta tradición, entre comillas,
de la existencia de sectores armados y de invasiones. Bueno, pero ahí tú sabes que era Lamentablemente, el oro de los incas, aparte que se llevaban el pescado de ahí cerca, el oro de los incas también tenía su origen en minas muy antiguas como esas, ¿no? Que además vienen de la colonia también, ¿no? mira, en todo el país hay minas de los incas, de los anteriores a los incas, hay minas de la colonia, pueblos abandonados de la colonia. Si tú vieras, habría un recorrido turístico por ver pueblos del 1600, de 1700, que explotaban, que eran pueblos mineros, Claro. simplemente, nada Porque más. los españoles se propusieron en el Perú, Sí. aparte del saqueo que hubo a la riqueza de Atahualpa, la segunda misión de ellos fue tomar todo lo que fuera minería y darle prioridad a eso, ¿no? Sí. Ahora, el metal que priorizaron en la época de la colonia plata. fue la plata, Claro. y en el Perú fue la explotación del mercurio. Claro. Y con eso, digamos, para tratar la plata. Claro. Entonces, digamos que el Perú tiene tradición de ser Pero, en la Federico, si minería. tuviéramos que entrar, a ver, pongamos que tú tuvieras la posibilidad de fijar una política en relación con este sector, esto hay que dividirlo en partes, ¿no? Sí. O sea, la conciliación para lograr acuerdos Sí. tiene que ser en diferentes. ¿Cuáles serían los pedazos del problema, como hablábamos antes con el general Alberto Jordán, que habría que mirar? ¿Cuáles Ya. son los sectores, digamos? Mira, yo primero te voy a dar un juicio general, en el sentido siguiente. Las medidas para formalizar, en lugar de facilitar la formalización, han creado Hay que impedimentos. liquidarlas, así es. O todo sea, el la verdad REINFO, todo que el sistema. el criterio para formalizar ha sido ponerle obstáculos a la formalización. El año 2002 salió la ley que reconoció este sector, Claro. por ejemplo. Y la ley, claro, hablaba de un proceso, hablaba de condiciones, habían cosas buenas, interesantes, pero en el reglamento intervinieron otros intereses Claro. y, por ejemplo, dijeron, ya, pero una empresa minera artesanal no puede firmar contrato de explotación con otro minero artesanal. Este artículo, que ha pasado desapercibido, sin embargo, como dice, truncó el proceso económico normal. Así es. ¿Por qué? Porque una organización de 100 mineros, bueno, se pueden organizar, tener visión, tener buenos líderes y avanzar. Lógico. Pero una organización de 4, contratar un ingeniero, Imposible, un imposible. contador. Son pequeños es decir, grupos así claro, de- entonces, lo que hemos debido hacer es que provocar un proceso económico que los más grandes organizados ayuden a los más pequeños, Claro. los incorporen. Como es en todo el mundo, ¿ah? Así En es. todas las industrias Es del un mundo. movimiento económico. ¿No es cierto? O sea, un ferrocarril que jala varios vagoncitos que Así son es. de otra dimensión y que Así todos es. ganan al final. Y por ejemplo, en los años 2007, 2008, habían 7.800, 7.900 mineros artesanales en proceso de formalización. O sea, cumpliendo la ley del año 2002, cumpliendo esa ley, ya existían estas, y habían ahí por lo menos unos 2.000 organizaciones, empresas. Entonces, ahora Y era pues... un avance importante. Ahora, por ejemplo, el ministerio dice que hay 10.692 formales. Sí. O sea, de los 8.000 casi que había, a los 10.000 son 2.000 en 15 años. No, Es pues, una barbaridad. No puede ser. Es pues. que todos se quejan de que es imposible cumplir con las reglas. Este es como el jurado de elecciones, ¿no? Así es. Que todo el mundo se queja porque ponen reglas tales que no hay cómo cumplirlas y traemos el resultado desastroso que hay. Pero Bueno, no creas, ahí en el jurado las reglas sí son factibles. Son más claves, Pero lo que son pasa más es que claras. no permite el mangoneo de Claro. las cabezas. Pues, ¿no? Claro, claro. Bueno. Ahora, Pero voy, bueno, voy al tema, mira, vamos a la pregunta, formalización. a la pregunta de la formación. Sí. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Desaparecer el sistema de REINFO, tú crees? ¿Y crear otro Espérate, sistema? A ver. antes del REINFO, el ministro del Ambiente de esa época dijo, no, como ya se cumplió los plazos y no habían avanzado nada, dijo, hay que sacar el RUC. Hizo que todos los mineros sacaran RUC. Ya. Y eso es un absurdo. ¿Qué ministro fue ese? Pulgar Vidal, Pulgar Vidal, claro. que ahora está en un puesto tremendo Claro, en Francia, claro, sí, claro, pero sí. que no conocía Nada, nada sí. respecto a minería. Y dijo, Y después como los venga- apuñaló a los mineros, ¿sabes? Porque ¿Cómo? en la época de Humala precisamente hubo una negociación, ¿no? Que los ilusionó con todo este proceso y luego terminó en un verdadero desastre. Sin embargo, él es famoso en el mundo por haber sido un formalizador de la minería. Así Pésimo, pasa, así pésimo. cree él. Claro. Les creó un problema adicional. Claro. ¿Por qué? Porque si tú te inscribes y sacas tu RUC personal, Ya te ubicaron. claro, no, el problema no es que te ubiquen, Sí, ¿no? porque el minero Te quiere, crea una quiere obligación, formar. te crea una obligación al Si no haces tu informe mensual a la SUNAT, te cae multa.
Qué absurdo. te cae multa y te embarga, porque la SUNAT al pequeño cuando quiere embargar, le embarga cuentas, propiedades, etcétera. Entonces, Bueno, esta es una realidad que en realidad la gente de muchos sitios del país, inclusive yo estoy llegando aquí a través de las ondas de Conectados, que es una red digital, estamos llegando a 34 ciudades, de las cuales hay algunas que son muy importantes, porque son Puno, son Arequipa, son la zona minera más claro, importante del Perú, lógico, ¿no? Entonces, lógico. ahí hay mucha gente que está escuchando que tiene una pregunta, ¿no? Ajá. ¿Cómo llegamos a este desorden tan grande? O sea, acá se puede cambiar, por ejemplo, los títulos mineros para hacer de que estos títulos estén sujetos a ciertas restricciones para que no haya personas que tienen 20 o 30 años un derecho Una que concesión. lleva a la invasión porque Así es. no produce, la mina está ahí Así es. tirada, se sabe que hay oro, la gente se mete porque quiere producir, ¿no? ahora, muchos titulares mineros que son empresas, digamos las que son empresas, acá dice que hay como 24.000 24.000. concesiones de empresas que hay en minero artesanal. Muchas empresas, no todas, les compran a ellos. El oro, claro. La piedra O le que dan en sacan. concesión la tierra Claro, para que puedan claro. también No hacen un contrato formal, Claro. pero sí les compran. O Es que sea, lo que te decía, viven que de yo había ellos. visto en el norte, y me Claro. parece que es en todo el país, ¿no? Sí, en todo el país, en todo el país. Entonces, pero no quieren formalizar. Cuando en el 2012 quisieron sacar una ley más, poco más abierta, quisieron hacer contrato de explotación por 2 años. Claro. En minería eso es absurdo, porque tú en 2 años no has hecho nada. O sea, tienes que hacer primero plazos son muy largos, claro. exploración, preparación, y después viene la Eso me producción. hace recordar la barbaridad que hizo la ATU de darle por 6 meses permiso a los empresarios formales de autobuses y de micros. sí. Terminó siendo un verdadero desastre porque pasaron la pandemia y la desgracia más total, porque no tenían ninguna garantía que los bancos pudieran darles plata con semejante medida. Por seis meses Y el no Perú puede. perdió la oportunidad de tener buses eléctricos, o sea, algo similar. Imagínate, imagínate. Claro. Entonces, lo que yo planteo, en mi idea que vengo desarrollando, es cambiar totalmente la metodología de formalización. ¿Cuál sería esa metodología? Mira, para mí, una dificultad más. Si tú tienes un RUC personal y produces oro, digamos, al socavón no entra solo, por lo menos entran 4. Claro. Ya vas a vender con el RUC de 1. Claro. Entonces los otros 3 RUC quedan sin usar. Ya. Sin usar. Si no haces la declaración te va a caer impuesto, te va a caer sanciones. Ya. Pero con ese RUC no puedes contratar personal. O sea, no puedes justificar el gasto en mano de obra. Cualquier empresa tiene eso. Tiene un 40% de mano de obra. Claro. En este caso está impedido porque con el RUC personal no puedes contratar personal, no puedes hacer planilla. Pues es una cosa kafkiana, una cosa de... Entonces, de una a delito, muchos claro. con esto que sacó este ministro, que tuvieron su RUC, su RUC, y querían formalizarse, vendían su producción, le entraba, por decirle, $5.000, pero no tenían gastos. Claro. Entonces SUNAT decía, No estaban organizados para ¿tienes utilidad de $5.000? No, eso es ingreso, Claro. menos gasto. No podían acreditar Bueno, gastos. pero ahí no se habían dado ni el trabajo de realmente, racionalmente mirar cómo era la producción de ese sector, que es algo que es terrible, ¿no? O sea, es lo que le pasa a los de Gamarra también, ¿no? Sí, sí. O sea, bueno, los gamarristas y sobre todo los talleristas, que son los Sí. que pagan pato ahí, porque tienen personal, tienen todo, y la legalización en realidad se vuelve un enemigo tal que Así es. prefieren no hacerla. Ahora, paso 1 entonces sería cambiar todo el esquema de formación. Exacto. ¿Qué otro paso habría que dar? Ya, yo te tengo puedo entendido decir- que es el tema de también de las plantas, ¿no? Que es un elemento Sí. clave para procesar el mineral. Espérate, para planta te pediría verlo Ya, después, ok. porque Ya, primero, dale. entonces yo digo, para Estamos formalizar, con el tiempo ya. sí, es primero formar empresa, Ok. con planilla, Obligar a que todos se asocien. así es, con planilla. Ya. Puede ser pequeña empresa, Ya, mediana y pero hay empresa. un problema todo. que es el tributario. Bajar el tributo, porque es No. 3%. Mira, ve, el 3% es el tributo adelantado Ya. sobre impuesto a la renta. Ya. Y que en el tiempo de Pulgar Vidal pusieron 5% Sí, lo sé, sí. sobre la venta, Así y es. lo cual es una... Claro. O sea, en lugar de facilitarlo, le Porque estaba poniendo más para problemas. hablar claro, yo no quiero difamarlo porque también es un tipo No, es un que buen respeto. abogado, pero no conoce de es minería, un tipo pues. que sin embargo jugaba la carta en la embajada norteamericana en este tema, Bueno. que era radicales contra los mineros informales, sin saber que el oro de California construyó Estados Unidos, ¿no? Mira, yo tengo experiencia en formalizar con empresas mineras artesanales cumpliendo la normatividad
y cumpliendo con los pagos de impuestos. Federico, O sea, el yo tengo un problema de tiempo. Ya, Solamente termino. sabiendo que hay esta experiencia positiva, te voy a invitar nuevamente, porque es un tema de gran interés para mis oyentes. Yo Sí. creo que el tema de la minería informal es un tema de gran envergadura y es parte del tema de la informalidad que he dicho al principio de este programa, que constituye uno de los pilares básicos para desarrollar el Perú. Si no se resuelve la informalidad, vamos a tener que hay ilegalidad de una parte y por otro lado, falta de acceso a la economía de un gran sector de la población, ¿no? Y una serie de compañeros han salido de la pobreza extrema justamente porque han formalizado, porque están exportando. Fueron audaces, se metieron en el negocio. Están claro. exportando. Ahora son exportadores de oro Claro. y además varias de ellas han logrado una certificación. Sobre esa historia de éxito. Una certificación. Internacional. Sobre esa historia de éxito vamos a volver, Federico. Un gusto de haberte visto, un gusto conversar contigo y realmente tu testimonio es extraordinario porque eres una persona que no ha dejado de bregar por un objetivo de justicia elemental, que es que la minería informal se vuelva una minería que pase por un proceso que la convierta parte de la economía nacional y que no se aprovechen de ello. Así ¿no? es Bien. importante a nivel nacional, social, económicamente. Es importante. Muchas gracias. Amigos, con Gracias. ustedes vuelvo con la siguiente edición de Sinfloro. Esta ha sido una edición en la cual hemos tenido oportunidad de conocer el tema de seguridad ciudadana y también el tema que nos ha traído el señor Gamarra el día de hoy en relación con la minería informal y la minería en general, Así es. que es un gran tema pendiente en la agenda del país. Sinfloro ha nacido para dar ideas que cambien el país, ideas que den el blanco. Y los vuelvo a convocar a nuestro siguiente programa. Muchas gracias por la atención prestada en los 40 canales que constituyen la red de conectados a nivel nacional.